El teléfono sonó en la madrugada, rompiendo el silencio de la casa en el barrio de Chamberí, Madrid. Alejandro se despertó sobresaltado, el corazón latiéndole con fuerza. Y al contestar, la voz fría del médico le anunció que Carlos había muerto en un accidente de tráfico en la A6, volviendo de una guardia en el hospital. En ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó. Pero lo peor estaba por venir: la familia de Carlos, que nunca había aceptado su matrimonio, apareció en el funeral con abogados, reclamando no solo la herencia, sino también a Max, el perro labrador que Carlos había mencionado en su testamento como pertenencia familiar. Alejandro se quedó paralizado en la iglesia de San Antonio, rodeado de murmullos y miradas acusadoras. Su suegra, doña Isabel, una mujer de 60 años con el rostro endurecido por años de tradiciones conservadoras, se acercó a él con un velo negro cubriéndole el cabello gris. Esto no es tuyo, Alejandro. Carlos era nuestro hijo. Y Max es parte de nuestra familia de sangre. El testamento lo deja claro. Sus palabras eran como cuchillos. Pero Alejandro no respondió, solo apretó los puños, sintiendo el peso de los últimos 5 años de lucha contra el rechazo. Recordaba cómo Carlos y él se habían conocido en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol. Cómo habían construido una vida juntos en ese apartamento modesto, con Max como testigo silencioso de sus risas y discusiones. Ahora, todo eso parecía desvanecerse. Esa noche, solo en la cama que aún olía a Carlos, Alejandro lloró por primera vez. El duelo no era solo por la pérdida de su esposo, sino por la batalla que se avecinaba. Al día siguiente, recibió una carta del abogado de la familia: demandaban la custodia de Max, argumentando que el perro había sido un regalo de los abuelos de Carlos y que, como matrimonio no tradicional, Alejandro no tenía derechos plenos. La sociedad española había avanzado con la ley de matrimonio igualitario en 2005. Pero en familias como la de Carlos, arraigadas en valores católicos estrictos de Andalucía, el prejuicio persistía. Alejandro pensó en renunciar, en dejar que se llevaran a Max para evitar más dolor. Pero algo en su interior se rebeló. Max no era solo un perro, era el último lazo con Carlos, el compañero que lamía sus lágrimas en las noches de insomnio. Decidió pelear. Llamó a su amigo Javier, un abogado especializado en derechos LGTB. Y juntos revisaron el testamento en la cocina iluminada por la luz tenue de la mañana. Tienes opciones, Ale, dijo Javier, ajustándose las gafas. Pero esto va a ser sucio. Tu suegra usará todo: la religión, la tradición. Incluso insinuará que tu relación fue una fase de Carlos. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Recordaba las cenas familiares tensas en Sevilla, donde doña Isabel ignoraba su presencia, y el suegro, don Manuel, un hombre jubilado de 70 años con bigote gris y opiniones firmes, soltaba comentarios homofóbicos disfrazados de consejos. Carlos siempre lo defendía, pero ahora estaba solo. Esa tarde, mientras paseaba a Max por el Parque del Retiro, el perro tiró de la correa hacia un banco donde solían sentarse con Carlos. Alejandro se derrumbó allí, preguntándose si valía la pena el sufrimiento. Pero al acariciar el collar de Max, notó algo extraño: una pequeña placa que parecía suelta. No le dio importancia entonces. Pero ese detalle insignificante plantaría la semilla de un giro inesperado.
La presión familiar aumentó. Doña Isabel llamó insistentemente, exigiendo que devolviera a Max por el bien de la memoria de Carlos. Alejandro se negó. Y pronto llegaron amenazas veladas: no querrás que esto llegue a los tribunales, donde todos sabrán los detalles de vuestra vida. El estigma social en España, aunque atenuado, aún dolía en círculos conservadores. Alejandro sintió el aislamiento, amigos comunes se distanciaban, temiendo el conflicto. En su trabajo como profesor de historia en un instituto de secundaria, los rumores corrían. Y un colega le advirtió: ten cuidado, Ale. La gente habla. Esa noche, solo con Max durmiendo a sus pies, Alejandro revivió recuerdos: la boda en el Ayuntamiento de Madrid, con solo unos pocos amigos, las vacaciones en la Costa Brava, donde Carlos le prometió eternidad. Pero también las peleas, cuando Carlos dudaba por la presión familiar, considerando incluso separarse para darles paz. Alejandro siempre lo convencía, pero ahora se preguntaba si había sido egoísta. El duelo se mezclaba con culpa, y la decisión de luchar por Max se convertía en un acto de redención. Al final de esa semana, la familia presentó una demanda formal. Alejandro, con Javier a su lado, asistió a la primera audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla. El juez, un hombre de mediana edad con expresión neutral, escuchó los argumentos. La familia alegaba que Max era un bien familiar, no personal. Alejandro defendió que el testamento lo dejaba a su cuidado implícitamente. Pero en el receso, doña Isabel lo confrontó en el pasillo: tú lo convertiste en esto. Carlos era un buen chico hasta que te conoció. Las palabras lo hirieron profundo, avivando dudas internas. ¿Había forzado a Carlos a una vida que no quería del todo? Max, en casa, ladraba ansioso, como si sintiera la tormenta. Alejandro decidió investigar más el testamento. Pero al revisar documentos, encontró una nota de Carlos: si algo pasa, cuida de Max. Él guarda lo que importa. Intrigado, examinó el collar de nuevo. Y esta vez, la placa se abrió, revelando un pequeño USB oculto. Su corazón latió fuerte. ¿Qué secreto guardaba Carlos? Alejandro insertó el USB en su ordenador con manos temblorosas, en la quietud de su apartamento. La pantalla se iluminó con un vídeo: Carlos, grabado meses antes, con rostro serio pero amoroso. Ale, si estás viendo esto, algo salió mal. Mi familia no sabe la verdad sobre mi herencia. Y Max lleva la clave. No dejes que se lo lleven. El vídeo continuaba revelando un secreto familiar: don Manuel, el suegro, había tenido una aventura años atrás, resultando en un hijo ilegítimo al que nunca reconoció. Y Carlos lo había descubierto por casualidad. Usaba eso como leverage para proteger su relación con Alejandro. Pero nunca lo usó por piedad. Ahora, el USB contenía pruebas, cartas, fotos y extractos bancarios que mostraban transferencias secretas. El shock fue abrumador. Alejandro se sentó en el suelo, con Max lamiéndole la mano. Carlos había cargado con ese peso solo, protegiéndolo de más conflictos. Pero ahora, ¿qué hacer? Usar el secreto sería una traición a la memoria de Carlos, quien había elegido el silencio por amor filial. Sin embargo,
Renunciar a Max significaba perder el último pedazo de su vida juntos. El conflicto interno lo consumía, moralidad versus supervivencia. Esa noche no durmió, debatiendo consigo mismo. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, lo ponía en una encrucijada: revelar la hipocresía familiar para ganar, o callar y sufrir el prejuicio. Al día siguiente, Javier lo visitó, notando su palidez. Algo pasa, ¿verdad? Alejandro le mostró el vídeo. Y Javier silbó: esto cambia todo. Podrías destruirlos en corte. Pero Alejandro dudaba. Recordaba cómo Carlos, en sus últimos meses, hablaba de reconciliación: quiero que mi familia te acepte algún día. Usar el secreto sería lo opuesto. Mientras tanto, la presión social aumentaba. En el instituto, un padre conservador se quejó de su estilo de vida, insinuando que no era apto para enseñar. Alejandro sintió el estigma, el mismo que había combatido en Marchas del Orgullo. Paseando por Chueca, el barrio gay de Madrid, encontró consuelo temporal en amigos. Pero la soledad persistía. Doña Isabel intensificó el asedio. Envió a su hija, la hermana de Carlos, María, una mujer de 38 años casada y madre de 2, para negociar. María llegó al apartamento con una caja de fotos familiares. Alejandro, por favor. Max pertenece a nosotros. Carlos lo habría querido así. Pero sus ojos traicionaban duda: siempre había sido más abierta que sus padres. Alejandro la confrontó suavemente: ¿sabes por qué Carlos me dejó a Max? Ella negó. Pero él notó su incomodidad. Internamente, Alejandro luchaba: revelar parte del secreto podría dividir a la familia. Pero callar lo dejaba vulnerable. Decidió no decir nada aún. Pero la tensión lo agotaba. En una terapia de duelo que empezó a asistir en un centro LGTB en Malasaña, Alejandro compartió su dilema. El terapeuta, un hombre de 50 años con voz calmada, le dijo: las decisiones éticas no son blancas o negras. Piensa en el costo para ti. Alejandro reflexionó sobre su propia familia, sus padres, liberales de Barcelona. Lo apoyaban, pero vivían lejos. La ausencia de Carlos amplificaba el vacío. Una noche, soñó con él. Carlos le pedía proteger a Max, pero también perdonar. Al despertar, decidió confrontar a don Manuel directamente. Lo citó en un café en la Plaza Mayor. El suegro llegó con expresión hosca. Esto es ridículo. Devuélvenos el perro. Alejandro, conteniendo la ira, respondió: Carlos dejó algo en Max. Algo que ustedes no saben. Don Manuel palideció, pero negó todo. La conversación escaló en acusaciones: tú lo corrompiste. Gritó el suegro. Alejandro se fue, herido, pero con una resolución naciente. La audiencia judicial se acercaba. Javier preparó argumentos basados en la ley de herencias. Pero Alejandro sabía que el secreto era la bomba. Meanwhile, amigos lo presionaban: úsalo. Ale. Ellos te odian por ser gay. El prejuicio societal lo golpeaba, en redes sociales. Anónimos comentaban el caso. Algunos apoyando, otros condenando.
Alejandro sintió la carga de representar a la comunidad LGTB. Pero también el agotamiento. En una cena con María. Ella confesó, papá tiene secretos. Lo sé. Pero no destruyas a la familia. Eso lo hizo dudar más. ¿Era correcto exponer la hipocresía para ganar justicia? ¿O el silencio honraba a Carlos? El alto trago aumentaba, llevando a una elección inevitable. La segunda audiencia en los juzgados fue tensa. El abogado de la familia presentó testigos, vecinos de Sevilla que juraban que Max era de la familia desde cachorro. Alejandro, desde el banquillo, observaba a doña Isabel llorar teatralmente. Javier contraargumentó con documentos del matrimonio. Pero el juez parecía inclinado hacia la tradición. En el receso, Alejandro decidió actuar. Sacó el USB y se lo mostró a María en privado. Mira esto. Carlos lo sabía todo sobre tu padre. Ella vio el vídeo. Lágrimas rodando por sus mejillas. Dios mío. ¿Por qué no nos dijo? Alejandro explicó, por amor. Pero ahora. Dejarán que me quede con Max. María prometió hablar con sus padres. Pero advirtió, esto los destruirá. El conflicto se profundizó. Doña Isabel, al enterarse por María, colapsó en ira, llamó a Alejandro monstruo, acusándolo de chantaje. Don Manuel, confrontado por su hija, admitió la aventura, pero culpó a Carlos por ocultarlo. La familia se fracturó, María se alejó de sus padres, apoyando a Alejandro en secreto. Él sintió culpa, había roto el silencio que Carlos mantuvo, pagando con la destrucción familiar. Internamente, debatía, ¿era esto justicia o venganza? La sociedad lo juzgaba, un artículo en El País mencionaba el caso anónimamente, destacando el prejuicio contra parejas LGTB en herencias. Alejandro visitó la tumba de Carlos en el cementerio de la Almudena. Lo siento. Amor. Tuve que elegir. Max. A su lado. Ladró suavemente. Esa noche. Recibió una llamada de don Manuel, retira la demanda. Te quedas con el perro. Pero nunca más nos menciones. Alejandro rechazó, quería cierre legal. No concesiones. La presión lo llevó a un breakdown, en terapia. Admitió su rabia acumulada por años de rechazo. El terapeuta lo ayudó a ver que su decisión era por supervivencia. No maldad. María se convirtió en aliada inesperada. En una reunión en su casa en las afueras de Madrid. Reveló más, papá transfirió dinero a ese hijo ilegítimo durante años, robando de la herencia familiar. Alejandro se horrorizó, el secreto era más profundo, involucrando fraude. Ahora, usar el USB no era solo defensa, sino exposición de crimen. Dudó, ¿denunciar a don Manuel? Eso destruiría todo. Pero callar lo hacía cómplice. El dilema ético lo torturaba, lealtad a Carlos versus justicia. La familia contraatacó, filtraron rumores a la prensa local, pintando a Alejandro como oportunista. En el instituto, el director lo llamó, esto afecta tu reputación. Alejandro sintió el aislamiento societal. El mismo que muchas parejas gay enfrentan en España rural versus urbana. Amigos lo apoyaron en una vigilia en Chueca. Pero el costo emocional era alto. Decidió confrontar a doña Isabel en su hotel, esto termina si aceptan la verdad. Ella, quebrada,
Admitió, temía perder a Carlos por completo. Por primera vez. Vio vulnerabilidad en ella. El alto trago llegó en la tercera audiencia. Alejandro presentó el USB como evidencia de que Carlos intencionalmente ocultó bienes para protegerlo, invalidando reclamos familiares. El juez, impresionado, falló a su favor provisionalmente. Pero la victoria fue agridulce. María lo abrazó. Pero don Manuel lo miró con odio. Alejandro pagó con su paz mental, cuestionando si el daño valió la pena. Con Max a salvo, Alejandro enfrentó las consecuencias. La familia se disolvió. Don Manuel enfrentó cargos por fraude tras una denuncia anónima, posiblemente de María. Y doña Isabel se mudó a un asilo. Sola. Alejandro sintió remordimiento. Había ganado. ¿Pero a qué precio? En terapia. Exploró su culpa, reconociendo que el prejuicio societal lo forzó a esa elección. Caminando por la Gran Vía, vio parejas gay libres. Pero recordó su lucha. La aceptación no era universal. María lo visitó meses después. Reconciliada. Gracias a ti. Enfrentamos la verdad. Pero Alejandro dudaba. ¿Había forzado la verdad por egoísmo? Max, con su collar ahora vacío, simbolizaba la libertad ganada. Pero también el secreto destruido. En una marcha del orgullo, Alejandro habló públicamente: nuestras vidas no son debates. Pero las familias rotas lo son. El público aplaudió. Pero internamente, el debate persistía. Años después, Alejandro reconstruyó su vida, nuevo amor. Pero siempre con la sombra de Carlos. Max envejeció a su lado. Un recordatorio vivo. La sociedad evolucionaba. Pero casos como el suyo destacaban brechas. Al final, se preguntó: ¿fue correcto usar un secreto familiar para combatir el prejuicio? ¿O el silencio habría sido más noble? ¿Es correcto revelar secretos dolorosos para defender derechos personales, incluso si destruye a una familia?